con un nivel de compromiso social muy bajo. Y cuando hay compromiso social es más una reacción de tipo personal, para tranquilizar la conciencia de alguna gente. Y ese no es el camino. Nosotros necesitamos un esfuerzo a fondo de proyecto nacional Ahora, integrador. puede ese discurso tuyo y también quizá de otros políticos, digamos, alternativos de minorías, Sí. puede encontrar terreno fértil cuando la actividad política es tan cara, porque implica, lamentablemente, en los últimos años, no el discurso, no solo la promesa, sino la inversión de dinero. O sea, ¿cuánto me das? ¿Qué cuotas me das para yo votar por ti? Es decir, Mira, ¿puede ese simple discurso romper con una práctica política que está tan enraizada mira, en la sociedad dominicana? Leonora, al país le han dicho durante mucho tiempo que la actividad política es una actividad medio zoológica para tigres y leones. Que usted no puede ser buen Que si usted es político. serio no puede ser político. Si usted no puede ser buen político si usted no es un tigre o un león. Y eso es un truco, porque le están diciendo a la gente, mire, no se mete en política, porque en el fondo la política es el coto cerrado de la gente más audaz, de la gente más dura. Y no deja de ser cierto en parte. Pero este país está lleno de gente que está padeciendo esa realidad, que se está hartando, que son los llamados pendejos. ¿Tú te recuerdas que en Venezuela, en un momento dado, Sí. se generó un movimiento, se llamaba el movimiento de los pendejos, la marcha de los pendejos? ¿Por qué? Porque hay un grupo de zánganos, de vivos, de gente que tiene una actitud fundamentalmente parásita, que entiende que puede vivir de los otros. Entonces, en la política está pasando eso, de que mucha gente, hay un núcleo duro que tiene una actitud de aprovechamiento, de atorrancia, de buscar el lucro fácil, la ventaja fácil. Pero resulta que la mayoría de la población, organizado en partidos, Leonora, está el 14% de la población. Y me consta que en todos los partidos hay gente buena, muy buena. Estamos hablando de que en cada partido siempre hay un núcleo audaz. Y ese núcleo audaz es el que le está imponiendo dentro de los partidos y a la sociedad. Entonces un esquema que sencillamente está arruinando a la sociedad. ¿Tú sabes cuánta gente paga impuestos sobre la renta aquí? Por la estructura salarial que tenemos. El 8% de los asalariados paga impuestos sobre la renta. El salario de la economía dominicana ahora mismo es el de 1992. El salario real. El salario real, medido en términos de poder adquisitivo, de 1992. Esa política clientelar se mantiene porque hay un financiamiento de los esquemas de rentas que generan unos sobrecostos en la economía. La economía dominicana está yugulada. Lo decía el otro día Franklin León en la materia impositiva. Aquí falta equidad, porque aquí los que están pagando pagan demasiado. Y otros están viviendo del cuento. ¿Cuál sería la posición de la Fuerza Nacional Progresista en el Congreso si el Poder Ejecutivo en algún momento decide llevar un proyecto de reforma fiscal que implica aumentar los impuestos? Mira, la posición de nosotros es muy clara y no es nueva, no es improvisada. Nosotros hemos dicho sí, sostenidamente que el Estado Dominicano no tiene ninguna autoridad para hablar de aumentar impuestos. Que la prioridad aquí tiene que ser la reforma profunda del gasto público. Porque el Estado Dominicano en los últimos, en toda la historia dominicana no ha tenido tantos recursos como ahora. Ahora, ¿está gastando el gobierno bien? Yo creo que el gobierno puede gastar mejor, mucho mejor, definitivamente que sí. Y eso pasa por una reforma del gasto. Mira, el gobierno tiene que demostrar que está dispuesto a maximizar el uso de los recursos públicos.
Y eso significa calidad del gasto. Y mecanismos para hacerlo, mira, el gobierno tiene que comprar en muchos aspectos con la técnica de la centralización del gasto. Tiene que usar su poder de compra. Porque por ese concepto puede ahorrar miles de millones todos los años, que lo puede dedicar mejor a, por ejemplo, a educación. El gobierno tiene que estandarizar sus compras. No es posible que el Estado Dominicano, que tiene tantos organismos, cada organismo tiene un departamento de compra, cada organismo tiene un departamento de compra y compra con sus criterios. Aquí debería haber un estándar de compra para lograr el objetivo de eficiencia del gasto. Sí, pero también, perdona que te interrumpa, hay un aspecto que tiene que ver con la responsabilidad, digamos, social del legislador, que tiene de alguna manera que interpelar al funcionario, a los Claro. que son el gobierno, por el desempeño el Claro. uso de su presupuesto. Ahora tenemos un Congreso dominado por un partido que cómo puede ser ese legislador Mira, puede tener, digamos, la valentía de enfrentar a su propio gobierno. Mira, ahí hay un déficit en la democracia. Y tiene que ver con ese pecado original de la relación política de favor, que no es una relación democrática. Se reparte como favor lo que se tiene que garantizar como derecho. Eso en la vida de los partidos marca mucho la relación entre la jefatura de los partidos y los militantes de los partidos, pero también influye en la relación del Ejecutivo con el Congreso. En general, los congresistas se sienten más vinculados al partido que a las comunidades que los eligen. Y por tanto... ¿Y eso es democracia? Eso es una enorme distorsión de la democracia. Solamente en situaciones muy extremas, a veces cuando quiere el poder, entonces se abren procesos. Y todo eso hace que la sociedad dominicana tenga grandes disfunciones democráticas. Por eso nosotros tenemos que vencer corrientes que están minando la democracia. Mira, está minando la democracia una corriente plutocrática cada vez más fuerte. El poder del dinero. Una corriente cleptocrática. ¿Por qué? Porque en la cultura política se entiende que el dirigente político tiene que tener recursos y cuando no lo consigue de los grupos de poder, entonces tiene que obtenerlo por vías ilegítimas. Por vías ilegítimas. Está el tema de la influencia del dinero sucio, del narcotráfico y el crimen organizado. Y hay lo que se llama, que Federico habla de los pseudócratas, Federico Enrique Grateró. Hay una pseudocracia. ¿Por qué? Porque hay unos liderazgos que son de marketing, que lo arman los grandes hacedores de imágenes. Y el objetivo es darle facilidades a los grupos de poder oligárquicos de decidir quién va para ejercer presidencias corporativas. Y no que es el pueblo soberano el que decide cómo, no, ahí es que un poco la tonta, cómo un grupo oligárquico puede decidir. Ahí es que viene la distorsión. Porque el electorado tiene que escoger, como decía Antonio Gil en el segmento anterior, tiene que escoger de las opciones que le proponen los partidos. Por eso la candidatura mía tiene un objetivo muy claro. Yo quiero promover en el seno del pueblo, de los ciudadanos, esta visión. Que sean los ciudadanos que digan si están de acuerdo, dispuestos a apoyar una nueva alternativa. ¿Por qué? Porque el deber de uno como dirigente político responsable es tratar de organizarle alternativas a la población. Finalmente la decisión la va a tener la población. Los pueblos, aunque muchas veces son dominados por sus clases políticas, por su partidocracia, los pueblos